La vida tiene una forma sorprendente de hacernos preguntas cuando menos lo esperamos. Soy ella y trabajo como economista. Hace unos años, sentía que lo tenía todo, un esposo cariñoso llamado Mark, una dulce hija llamada Lily y un hogar acogedor que era completamente nuestro. Pero volvamos al principio, cuando todo parecía lleno de esperanza y posibilidades. Una tarde perezosa de domingo, el sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, y el aroma del pan recién horneado de la panadería de Mark llenaba la casa. Mark estaba en la cocina, con las manos cubiertas de harina y una expresión concentrada en su rostro que siempre me hacía sonreír. «Hey ella, ¿puedes agarrar el extracto de vainilla de la repisa de arriba?», preguntó Mark, aún mirando su bol de mezcla. Fui a la despensa y tomé la pequeña botella. «¿Sabes? Podrías poner las cosas en lugares donde pueda alcanzarlas», bromeé, entregándole el extracto. Mark sonrió, limpiándose las manos en su delantal. «¿Dónde estaría la diversión en eso? Me gusta cuando tienes que estirarte», dijo juguetonamente. Rodé los ojos. «Eres imposible, ¿lo sabes? Por eso te casaste conmigo», respondió él, volviendo a su masa. Nuestra hija de 6 años, Lily, estaba acostada en el suelo de la sala con sus libros de colorear extendidos a su alrededor. Cantaba feliz, concentrada en sus dibujos. «Mami, mira, estoy dibujando una imagen de nuestra familia», dijo, mostrándome emocionada su trabajo. «Es maravilloso, Lily. Por cierto, Mark, ¿has pensado en lo que hablamos? Sobre la posibilidad de expandir la panadería», le pregunté, un poco insegura. La expresión de Mark cambió ligeramente y una arruga apareció en su frente. «Hemos hablado de esto. La panadería va muy bien como está. ¿Para qué cambiarla?», dijo Mark. «Pero podríamos hacer mucho más. Piensa en el futuro de Lily y tal vez incluso en conseguir esa casa con la que hemos soñado», insistí. Mark pasó la mano por su cabello. «No lo sé, me gusta la panadería tal como está, pequeña y manejable. No quiero el estrés de manejar un lugar más grande». Sentí un pinchazo de frustración, pero decidí no insistir más. «Está bien, solo creo que deberíamos aspirar a más». Mark se encogió de hombros, la irritación asomando en su voz. «Quizás, mejor disfrutemos del día, ¿de acuerdo? No hablemos más de expandir», dijo. Asentí, sin querer estropear el día, pero a medida que avanzaba la jornada, no podía deshacerme de una sensación de inquietud. Mark y yo siempre habíamos sido un equipo, compartiendo sueños y planes, pero últimamente, sentía que nos estábamos distanciando, especialmente cuando se trataba de nuestras ambiciones y nuestro futuro. Con el tiempo, el tono juguetón entre nosotros comenzó a perder su encanto. La panadería, que antes era un símbolo de nuestros sueños compartidos, se había convertido en un recordatorio de las oportunidades perdidas. Yo avanzaba en mi carrera, mientras Mark parecía satisfecho con que las cosas permanecieran igual. Fue entonces cuando aparecieron los primeros signos de problemas. Una noche, después de un día difícil en el trabajo, llegué a casa y encontré a Mark en la sala, con los pies en alto y deslizando el dedo por su teléfono. La panadería había cerrado temprano y no había recogido a Lily de la escuela. Mi madre había tenido que intervenir, como solía hacer estos días. «Mark, se suponía que ibas a recoger a Lily hoy. Tenía una reunión y no pude hacerlo», le dije, tratando de mantener la calma. Mark no levantó la vista. «Oh, ¿era hoy? Se me olvidó», dijo con desdén. «¿Olvidaste? Mark, esto se está convirtiendo en algo habitual. Necesitas hacerlo mejor», le dije, con frustración en mi voz. Mark finalmente levantó la vista, molesto. «Ya te pedí perdón». «¿Qué más quieres? No soy el único padre aquí», replicó. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la compostura. «No se trata solo de recoger a Lily, Mark. Se trata de nosotros y de nuestro futuro. ¿No crees que deberíamos hacer más por ella y por nosotros?». Mark se encogió de hombros, luciendo indiferente. «Estamos bien». «¿Por qué siempre estás presionando por más? ¿No puedes estar contenta con lo que tenemos?». Me senté, sintiéndome tanto enojada como triste. «Estoy contenta, Mark, pero quiero más, para nuestra hija y para nuestra familia». «¿Es eso tan malo?». Mark se levantó de repente, arrastrando la silla contra el suelo. «¿Sabes qué? Estoy cansado de esto, todos los días. Lo mismo, hablando de querer más. Me voy a casa de mi mamá». Agarró sus llaves y se fue, dejándome sola con mis pensamientos y una creciente sensación de inquietud. No era la primera vez que se iba con su madre, Susan, cuando teníamos una discusión.
Se estaba convirtiendo en su respuesta habitual, y yo me quedaba cuestionándome qué lugar ocupaba en este matrimonio. Al día siguiente, recibí una llamada de Susan, y sonaba poco amigable. Ella, ¿qué está pasando? Escuché que tú y Mark están peleando otra vez. Lo estás presionando demasiado. Está contento con su panadería, ¿por qué no puedes estar tú también? Apreté el teléfono con fuerza, tratando de mantener la calma. Susan, solo estoy pensando en nuestro futuro y en el futuro de Lily. Mark y yo necesitamos estar en la misma sintonía. Bueno, tal vez el problema está en tus expectativas. Ella, siempre quieres más. Mark es un hombre sencillo. ¿Y sabías eso cuando te casaste con él?, respondió Susan con molestia. Sentí un aumento de ira. Ser sencillo no significa quedarse estancado. Susan, estoy tratando de construir un mejor futuro para todos nosotros. Susan se rió despectivamente. Solo estás siendo ingrata y codiciosa. Mark está haciendo lo mejor que puede, apréciate eso. La conversación terminó sin resolución, dejándome sintiéndome más sola que nunca. Las cosas rápidamente pasaron de mal a peor. La panadería de Mark, que una vez fue la favorita de la comunidad, comenzó a perder su encanto y clientes. Las facturas se estaban acumulando, y la acogedora panadería se sentía como si estuviera hundiéndose. Yo estaba trabajando horas extras para ayudar a mantenernos a flote, pero sentía que estaba tratando de arreglar un barco con un gran agujero. Una noche, llegué a casa y encontré a Mark desplomado en la mesa de la cocina, con una pila de facturas frente a él, luciendo derrotado. Mark, ¿qué está pasando?, pregunté, con el estómago en un nudo. Levantó la vista, con los ojos cansados y rojos. La panadería. Ella, ya no puedo mantenerla en funcionamiento. Estamos perdiendo dinero rápidamente. Mi corazón se hundió. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos a Lily en mente, dije, con la voz temblando. Mark se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. No sé. Ella, de verdad no sé. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Me senté a su lado, tratando de entender la situación. Quizás sea momento de considerar otras opciones. Podrías buscar un trabajo, al menos hasta que resolvamos las cosas, sugerí. La expresión de Mark se volvió severa. ¿Un trabajo? ¿Trabajar para alguien más? Soy un dueño de negocio. Ella, no solo un empleado de oficina, respondió bruscamente. Traté de mantener la calma. Mark, esto no se trata de orgullo, se trata de nuestra familia y de asegurarnos de poder pagar las cuentas. Se levantó abruptamente, arrastrando la silla contra el suelo. No necesito una lección. Ella, sé lo que está en juego. Luego salió de la habitación, dejándome con las facturas sin pagar y muchas preocupaciones. Al día siguiente, decidí llamar a Susan, esperando que pudiera hacerle entrar en razón a Mark. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba su número. Susan, Mark está teniendo problemas con la panadería. Creo que necesita considerar buscar un trabajo, dije, tratando de mantenerme diplomática. ¿Un trabajo? Mi hijo no va a trabajar para alguien más. Es un dueño de negocio. Ella, es mejor que eso, respondió Susan con enojo. Apreté la mandíbula, tratando de controlar mi frustración. Susan, la panadería está por cerrar. Tenemos facturas que pagar y una hija que criar. No se trata de orgullo, se trata de sobrevivir. Susan se rió despectivamente. ¿Sobrevivir? Siempre exageras. Ella, Mark lo resolverá. No necesita trabajar para alguien más. La conversación no llevó a ninguna parte y colgué sintiéndome aún más impotente. La negativa de Mark a enfrentar la realidad, combinada con el apoyo mal dirigido de Susan, era una receta para el desastre. Esa noche, Mark y yo nos sentamos en silencio, la tensión entre nosotros casi insoportable. Quería gritarle y sacarle algo de sentido, pero sabía que sería inútil. El cierre de la panadería tuvo más consecuencias que solo las financieras, estaba desgarrando a nuestra familia. Mark, que antes estaba ocupado con la panadería, ahora pasaba sus días holgazaneando en la casa. Yo llegaba agotada del trabajo y me encontraba con los trastes amontonados en el fregadero, la ropa sin lavar, y Lily teniendo que arreglársela sola. Una tarde, llegué a casa más tarde de lo usual, con la cabeza martillándome después de un largo día de juntas. La casa era un desastre, y ver a Mark en el sofá con una cerveza en la mano, viendo la tele, fue la gota que colmó el vaso. Mark, ¿qué está pasando? Mira cómo está este lugar. ¿No podrías, al menos, limpiar un poco? Le solté, ya sin paciencia. Mark me miró, imperturbable. Ay, ella, no soy tu sirvienta, y he tenido un día difícil.
Me quedé en shock. ¿Día difícil? ¿Haciendo qué? Mark, has estado aquí sentado todo el día. Él se encogió de hombros, dando otro sorbo a su cerveza. Estoy lidiando con las cosas. Oka, no es fácil perder un negocio. Solté mi bolsa con frustración. ¿Y crees que para mí es fácil? Estoy trabajando todo el día para mantenernos, mientras tú no haces nada. Mark se levantó, enfurecido. No estoy haciendo nada. Ella, estoy tratando de resolver las cosas. ¿Resolver qué? Mark, ¿cómo evitar responsabilidades? Tenemos una hija, por el amor de Dios, grité, elevando la voz. Él me gritó de vuelta, ¿crees que no lo sé? No necesito que me estés regañando todos los días. La discusión se volvió más intensa, con palabras hirientes volando entre nosotros. Lily, al escuchar los gritos, entró en la habitación, con los ojos abiertos de par en par y asustada. Mami, papi, por favor, dejen de gritar, nos rogó, con una voz pequeña y temblorosa. Ambos nos quedamos en silencio, la ira desvaneciéndose al ver a nuestra hija. Mark murmuró algo entre dientes y se fue, dejándome sola para consolar a una Lily que lloraba. Los días siguientes estuvieron llenos de comidas en silencio, intercambios breves y una creciente distancia entre nosotros. Yo estaba luchando por manejar el trabajo, las tareas del hogar y cuidar de Lily, mientras que Mark parecía encerrarse cada vez más en sí mismo. La tensión en nuestra casa era constante, como un huésped no deseado que se negaba a irse, pero nada me había preparado para lo que sucedió después. Todo comenzó con pequeñas cantidades de dinero que desaparecían de mi bolso. Al principio, pensé que quizá las estaba colocando en el lugar equivocado, pero luego las cantidades se volvieron mayores. Una noche, después de notar que faltaban otros 50 pesos, confronté a Mark. Él estaba en la sala, viendo la televisión. Mark, ¿has estado tomando dinero de mi bolso? Le pregunté, intentando mantener la calma. Él no me miró. ¿Qué? No, ¿por qué haría eso? Sentí una oleada de ira, porque falta dinero, y sé que no lo he gastado. Mark finalmente se volvió hacia mí, con una expresión defensiva. Mira, necesitaba algo de efectivo. Oka, no es gran cosa. Me quedé en shock. ¿No es gran cosa? Es robar, Mark, a tu propia esposa. Él se levantó, elevando la voz. No necesito una lección. Ella, tomé algo de dinero para cerveza. No es como si lo estuviera desperdiciando en algo estúpido. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cerveza? ¿Estás robando dinero para cerveza mientras yo trabajo día y noche para mantener a la familia? El rostro de Mark se endureció. Sí, cerveza. No es como si tuviera mucho más para disfrutar estos días. Estaba tanto enojada como triste. ¿Esa es tu excusa? Yo estoy allá afuera trabajando duro, y tú estás gastando nuestro dinero en alcohol. Mark soltó una carcajada desdeñosa. Ay, por favor, siempre tan dramática. Son solo unos cuantos billetes. Respiré hondo para calmarme. Esto no es solo sobre el dinero, Mark, es sobre la confianza. ¿Cómo puedo confiar en ti si me estás robando? Mark no respondió y volvió a enfocarse en la televisión, dando por terminada la conversación. Al día siguiente, decidí llamar a Susan para hablar sobre lo que había pasado. Susan, es sobre Mark. Ha estado tomando dinero de mi bolso para comprar cerveza, dije, tratando de mantener la calma. Susan se rió con desdén. Ay, ella, estás haciendo un gran drama de nada, solo está pasando por un mal momento. No podía creer su reacción. Susan, me está robando, ¿cómo puedes ignorar eso? Susan fue indiferente. Es tu esposo, lo que es tuyo, es suyo, solo es un poco de dinero. Sentí una oleada de ira. ¿Solo un poco de dinero? Ese no es el punto. Susan, no está ayudando en nada y ahora se está llevando lo poco que nos queda. Susan fue firme. No veo el problema. Necesita relajarse. Estás siendo demasiado dura con él. Colgué el teléfono, dándome cuenta de que hablar con Susan era inútil. No iba a entender mi punto de vista. Una mañana, me desperté y vi que el lado de la cama de Mark estaba vacío. Eso no era inusual últimamente, pero al pasar el día sin saber de él, comencé a preocuparme. Intenté llamarlo varias veces, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Después de una semana de silencio, finalmente escuché la puerta principal abrirse. Mark entró, luciendo diferente, más confiado. No estaba solo. Su madre, Susan, lo seguía con una expresión triunfante. Mark, ¿dónde has estado? He estado preocupada, dije, sintiendo tanto alivio como enojo. Mark me miró con una sonrisa burlona.
Ay, ella, siempre tan dramática, tengo noticias. Estaba confundida. ¿Noticias? ¿Qué noticias? Sacó un billete de lotería y lo agitó frente a mí. Esto, mi querida ella, es nuestro boleto de salida. Gané $10 millones. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? ¿Cómo? Susan intervino, su voz cargada de condescendencia. Compró el billete de lotería con tu tarjeta de crédito. Parece que al final fue una buena decisión. Me quedé atónita. ¿Usaste mi tarjeta de crédito sin preguntarme? La sonrisa de Mark se amplió. Necesitaba un estímulo después de tanto regaño. Y mira, funcionó. El shock me golpeó con fuerza. Había tomado mi tarjeta, comprado un boleto y ganado. Era casi demasiado para asimilar. Pero Mark, eso es nuestro dinero. Ganamos, dije, luchando por procesar todo. El rostro de Mark se volvió frío. No, ella, yo gané, y con este dinero, voy a empezar una nueva vida sin ti. Sentí como si el suelo se me hubiera desmoronado. ¿Qué estás diciendo? Fue directo. Estoy diciendo que te dejo. Estoy harto de esta vida y de ti. Quiero empezar de nuevo, y ahora puedo permitírmelo. Susan se rió, un sonido cruel que me hizo estremecer. Ay, ella, de verdad pensaste que eras tan lista, pero subestimaste a mi hijo. Él es un ganador, y tú te quedas con nada. Mark agarró una maleta que ya tenía preparada. Me voy a mudar con mamá. Puedes quedarte con la casa y lo que sea, yo no lo necesito. Aturdida por la partida y traición de Mark, supe que necesitaba actuar rápidamente. Llamé al señor Jacobs, un abogado duro pero justo. Señor Jacobs, mi esposo ganó la lotería con un boleto que compró usando mi tarjeta de crédito, y ahora me está dejando y llevándose todo, expliqué, con la voz temblando. El señor Jacobs escuchó atentamente y habló con calma. Está bien, ella, nos reuniremos mañana, revisaremos todo y veremos qué hacer. Al día siguiente, me senté en la oficina del señor Jacobs, revisando los estados de cuenta bancarios y las transacciones de la tarjeta de crédito que mostraban la compra del boleto de lotería. Por lo que veo aquí, tenemos un caso sólido, dijo el señor Jacobs, estudiando los documentos. El boleto fue comprado con tu dinero, lo que significa que tienes derecho a las ganancias. Sentí un destello de esperanza. ¿Cuál es el siguiente paso? Presentaremos una orden judicial para congelar las ganancias de la lotería hasta que resolvamos esto legalmente. Luego nos prepararemos para la batalla en la corte, dijo, con determinación. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Mark y Susan estaban allí, luciendo arrogantes como si ya hubieran ganado. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba, con el señor Jacobs a mi lado. La jueza, una mujer severa, llamó a la corte al orden. El señor Jacobs presentó nuestro caso con claridad, enfocándose en la transacción y mis aportaciones financieras a la familia. El abogado de Mark argumentó que el boleto estaba separado de nuestros bienes maritales, pero el señor Jacobs contraargumentó de manera efectiva, mostrando cómo nuestras finanzas estaban compartidas y la falta de contribución de Mark. Luego fue el turno de Mark para testificar. Su abogado le preguntó, señor Johnson, ¿usó la tarjeta de crédito de su esposa para comprar el boleto de lotería? Mark respondió con un tono de arrogancia, sí, pero solo fue un golpe de suerte, no la involucra a ella. El abogado continuó, ¿cuáles eran sus planes para las ganancias? Mark me miró de reojo y contestó, comenzar una nueva vida. Estaba cansado de no ser valorado y menospreciado. Sentí una oleada de ira, pero me mantuve en silencio. Era mi turno de hablar. El señor Jacobs me preguntó, señora Johnson, ¿puede contarle a la corte sobre sus contribuciones financieras al hogar? Tomé una respiración profunda. He sido la principal proveedora durante los últimos años. Pagué las cuentas, cuidé de nuestra hija e incluso ayudé a mantener a la madre de Mark financieramente. La jueza escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Después de que ambas partes presentaron sus casos, llamó a un receso antes de tomar su decisión. La espera fue insoportable. Cuando regresamos, la jueza nos dirigió la palabra a ambos y anunció, basándome en la evidencia y la situación, fallo que las ganancias de la lotería son un bien marital compartido. Por lo tanto, la señora Johnson recibirá 3/4 partes de las ganancias, y el señor Johnson obtendrá una 1/4 parte. Mark se quedó atónito, y la arrogancia de Susan desapareció. Exhalé profundamente, dándome cuenta de que había estado conteniendo la respiración. No solo fue una victoria legal, fue una sensación de justicia.
Después del juicio, la vida se sintió como un nuevo comienzo, lleno de oportunidades y desafíos. Mi enfoque principal era Lily y utilizar las ganancias sabiamente para asegurar nuestro futuro. Escuché que Mark y Susan habían gastado su parte en cosas frívolas y ahora no les quedaba nada. Un día, mientras hacía mandados, me encontré con Mark. Parecía completamente destrozado, sin afeitar, con la ropa desarreglada y una expresión de derrota en su rostro. Ella, mira lo que me has hecho. Estoy en la ruina, endeudado, y están por quitarme la casa, dijo con desesperación. Lo miré y no sentí ninguna lástima. Mark, tú te hiciste esto a ti mismo. Tú y tu madre desperdiciaron el dinero y ahora están enfrentando las consecuencias. Me lanzó una mirada llena de amargura. ¿Así que vas a disfrutar viéndome sufrir? Negué con la cabeza, manteniéndome firme. No lo disfruto, Mark. Solo estoy viviendo mi vida. Tú tomaste tus decisiones. Y yo tomé las mías. Le dije con firmeza, deteniéndolo antes de que pudiera seguir discutiendo. Añadí, tú y tu madre nunca me perdonaron por quedarme con lo que era legítimamente mío. Se gastaron su parte sin pensar en el futuro. Ese es su problema. El rostro de Mark mostraba enojo, pero también un toque de arrepentimiento. Pudiste haber compartido más. Pudiste haber. Lo interrumpí. ¿Compartido más? ¿Después de que me traicionaste y te reíste en mi cara? No. Ya seguí adelante. Se quedó ahí, luciendo derrotado mientras yo me alejaba. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado. A pesar de la traición y el dolor, no dejé que me rompieran. En lugar de eso, construí una vida mejor para Lily y para mí, basada en trabajo duro y decisiones inteligentes.